Bueno, vamos a ser millonarios. Bitcoin to the moon, Bitcoin 100k, Bitcoin 100k, a lo mejor no, no 30k, 30k. Esto es lo que la gran mayoría de personas están haciendo. Estas son las emociones que uno tiene dentro, pero que nadie quiere reconocer. Y es que siempre estamos siendo influenciados por el precio de dónde está Bitcoin, porque lo seguimos en unos time frames, ¿vale? En unas temporalidades que son muy locas. No tenemos que ver nunca el precio de Bitcoin así. Tenéis que ver el precio de Bitcoin así y os daréis cuenta de que Bitcoin es un activo alcista hasta que se dé lo contrario. Tiene sus mercados alcistas, tiene sus correcciones, mercados alcistas y sus correcciones. Pero al final no deja de ser impulso, pullback, impulso, pullback. Yo entré en 2017 y tenía seguramente la misma emoción que muchos de vosotros cuando entraréis, ¿vale? Vosotros no, los que entrarán y verán este vídeo en unos meses, pues tendréis la misma emoción que yo tenía en su momento, de que me voy a hacer millonario, de que esto es pan comido y que aquí nadie va a perder dinero. Y eso es mentira. Eso es mentira. Realmente ahora mismo tenéis que ser conscientes de que para ganar dinero en el mundo en el cual vivimos necesitamos convertir esos Bitcoin, esas altcoins en dinero fiduciario, en euros, en dólares, en pesos. Tenemos que hacerlo para poder sobrevivir. De esta forma, todo lo que puedas obtener del mercado te servirá para mejorar tu estilo de vida, para poder ayudar a tus padres, para poder tomarte unas vacaciones, pero es importante tomar ganancias. Si nunca tomas ganancias, nunca vas a vivir de las criptomonedas. Entonces, puede ser que en este bull run una muy buena decisión te dé muchísimo dinero, pero como tengas una mala decisión, puede ser que te arruines. Todo lo que hayas trabajado, sirva para que el resultado final sea cero. Y eso al final es algo en el cual vamos a trabajar bastante a lo largo de los próximos meses, sobre todo cómo afrontar esa parte, ¿no? De cuándo hay que vender las criptomonedas, por qué hay que venderlas, pero vamos a ir un poquito más al grano, ¿no? En este caso, vamos a pensar un poco más allá de los gráficos, porque esto es muy interesante entender los gráficos. De hecho, os enseñaré varios gráficos que tenemos ahora mismo aquí en pantalla, pero utilizar la lógica. Creo que la lógica gana todo. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, al final, si ahora mismo estamos hablando de la aplicación de móvil dentro de la Apple Store, de la Play Store, en este caso no sé cuál realmente es la que está rankeando, pero al final lo que está haciendo esta aplicación, ¿vale? O mejor dicho, este Twitter, es un bot que detecta en qué posición del ranking se encuentra la aplicación de móvil de Coinbase. Como estás viendo, dentro de todas las aplicaciones, ahora mismo se está ubicando en la posición 44. Luego, si os fijáis, dentro de las aplicaciones de Finance, estamos en la posición 4. Esto se va actualizando cada 2x3 y como estáis viendo, realmente, desde los últimos días, podríamos decir que ha pasado desde la posición 151 a la posición ni más ni menos que 44. Esto significa que está entrando retail, sí, pero aún no está siendo masivo. ¿Por qué? Pues porque cuando realmente tengamos que considerar vender nuestros activos para tomar ganancias, porque no pierdes hasta que vendes, pero tampoco ganas hasta que vendes. Esto hay que tenerlo claro. Y en este caso, aún tenemos bastante margen para ver que realmente la aplicación de Coinbase esté en el número 1. ¿Esto significa que en el número 1 tengamos que vender? No. Esto significará que tendrás que estar atento porque está entrando todo el retail. Perfectamente puede ser que estemos en la posición número 1 y podamos ver máximos históricos diarios de Bitcoin, porque realmente no se puede adivinar el futuro hasta esta exactitud, ¿no? De cuadrar realmente la entrada del retail, las descargas de aplicaciones de exchange centralizados con el precio de Bitcoin. Es muy, pero que muy complicado, pero esto te puede dar una orientación hacia dónde está yendo la atención de las personas. Si estamos viendo que la aplicación de Binance, la de Coinbase, están en top número 1 de descargas o las más utilizadas, esto significará que ya hemos pasado pues por toda esa pirámide, ¿no?, de inversores. Hemos empezado por los que más saben, los que menos saben, los que menos saben, hasta el retail.
hasta que ya tu abuela, tu abuelo o quien sea, una persona que no tenga ni idea de criptomonedas, ni mucho menos de finanzas, te diga, ostras, he comprado Bitcoin. Aquí es el punto de inflexión. Y dirás, no, pero Mark, esto no es una señal para que yo tenga que vender. Sí, y te lo voy a explicar al final de este vídeo con un dibujo que te voy a hacer, sí, porque os gustan los dibujos y yo lo sé. Un momento, estoy haciendo un sorteo valorado en $8.000 en criptomonedas abajo en la descripción en Telegram. Entonces, vamos a entrar en detalle primero con este gráfico, ¿vale? Que básicamente no deja de ser un mapa de calor de la media móvil de 200 semanal, ¿vale? En este caso de 200 semanas, ¿vale? La cuestión, veis que realmente la media móvil, ¿vale? Que sería justamente esta que estáis viendo ahora mismo, la Moving Average, la EMA de 200, siempre ha servido como un nivel de soporte dinámico a lo que sería el precio de Bitcoin, a la estructura de Bitcoin. Sí que es cierto que durante esta caída, por todo lo de FTX, Alameda, al final pues se lió bastante todo el FUD en el mercado cripto, pero quitando este tramo, realmente pues como que casi se hubiese mantenido la posición por encima de esa media móvil, ¿no? La cuestión es entender de que ahora mismo ya estás viendo que aquí tenemos pues un indicador del porcentaje de incremento de esa media móvil de 200. No hace falta que entendáis todo esto, simplemente centraros en lo que serían los colores de los anteriores bull runs y cómo se vio luego afectada la caída, ¿vale? En este caso, en 2014, al final era un mercado mucho más volátil, al igual que el de 2018, pero estamos entrando en unos mercados más institucionales, donde ya no solamente entramos los locos de las criptomonedas, sino que también están entrando los bancos y las grandes instituciones y muchas empresas. Entonces, esto significa que probablemente no tengamos que esperar a ver que este gráfico nos esté dando indicaciones alarmantes de color rojo para nosotros identificar que tenemos que vender. Obviamente ahora mismo estamos en torno a estos colores de aquí, ¿vale? Creo que ya el lila sería justamente pues todo este tramo, pero ahora mismo no estamos ni en un azul claro, no estamos ni en un verde claro, no estamos ni en un amarillo y no estamos en ningún naranja. En este caso ya estás viendo que justamente en este tramo de aquí, Bitcoin alcanzó más o menos unos tonos, podríamos decir, casi verdes, tirando para amarillos, pero no tuvo mucho más. No llegó al rojo. Entonces, cuando vosotros estéis literalmente empapados de criptomonedas, escuchando todas las noticias, que Bitcoin, que las altcoins, identificar estos mapas de calor, identificar si realmente ya estamos tocando una zona delicada con Bitcoin. Obviamente esto no significa de que cuando Bitcoin ya esté, como os he dicho, en zonas un poco más calientes, ya tenga que corregir. Pero eso puede significar que las altcoins puedan tener caídas importantes. Porque Bitcoin te corregirá más levemente, pero una corrección del 5% de Bitcoin en un altcoin puede ser de un 40%. Y el que haya vivido varios mercados alcistas y bajistas, me puede dar la razón, y si no, tenéis que confiar en mí, básicamente, porque cuando Bitcoin tenía correcciones importantes en estas caídas, las altcoins se la pegaban, ¿eh? Se la pegaban gorda. Caídas de un 10, un 15, un 20%, y ya no te digo las altcoins más volátiles, que a lo mejor se hacían incluso un 30% de caída. Podés estar ganando un por 2, un por 3, un por 4, un por 5 y ver cómo tu portafolio tuviese una caída de un 50%, por lo que todo lo que habías trabajado durante meses se podría ir a la basura. Entonces, este indicador no es letal. Este indicador no te va a dar la seguridad de decir, ok, cuando esto llegue a 14, vendo. ¿Podrías hacerlo? Sí, porque a nivel histórico te ha funcionado, pero no tiene sentido que te fijes en un maldito gráfico si no estás viendo qué está pasando a nivel macroeconómico, porque, repito, Bitcoin ya no es entre tú y yo, y entre nosotros. Es ya las instituciones, es BlackRock. Ha entrado BlackRock, han entrado los ETFs de spot de Bitcoin y el volumen no para de incrementar en esos ETFs, por lo que de alguna forma intenta reconocer de que no estamos en la misma situación de todos estos años anteriores. Por lo que yo sigo pensando que sí, Bitcoin va a ser un activo siempre alcista, pero que cada vez la curva no va a ser tan exponencial, sino que se irá frenando porque al final costará muchísimo más mover lo que es el precio de Bitcoin. Porque no es lo mismo hacer un por 2 desde los $30.000, hacer un por 2 desde los $10, como podéis entender. La volatilidad antes era mucho más elevada y ahora mismo la volatilidad se está viendo de alguna forma afectada. No incrementa tanto, no te vas a hacer millonario con Bitcoin, pero sí te va a servir como un valor refugio.
Porque cuando te das cuenta que todas las monedas del mundo son inflacionarias y que no tiene sentido ahorrar tu patrimonio, ahorrar tu dinero en ello, porque se está devaluando constantemente, la gente empieza a pensar de que Bitcoin puede ser un buen instrumento. Pero ¿por qué nadie se está enterando? Por lo que ya os comenté, porque al final BlackRock tiene el control absoluto de todas las noticias, de todos los medios, de todo el mundo, y si no quieres reconocerlo, no hace falta, porque incluso ellos no quieren que nadie sepa esto. Pero utilizando la lógica te das cuenta de que si el retail, si los medios de comunicación no están hablando de Bitcoin como hablaban antes, es porque realmente no les interesa a la élite mundial. Al final es una transición de riquezas. Estamos hablando de millones, de millones, de millones de dólares, millones de euros, me da igual, que están pasando a Bitcoin. Poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿viviremos subidas? Sí. ¿Viviremos correcciones? También. Lo que no puedes hacer es estar emocionándote todo el día tanto para arriba como para abajo. Tienes que mantenerte de una forma más neutral y darte cuenta de que Bitcoin está muy bien que rompa máximos históricos porque esto al final hace ruido al ecosistema cripto. Las criptos se ven beneficiadas de alguna forma porque al final significa pues que si Bitcoin sube, ostras, Bitcoin es una criptomoneda, empiezas a investigar, sabes que existe Ethereum, sabes que existe Solana, Cardano, pero baja un poco más. Baja un poco más. El dinero no está ahí arriba. El dinero está ahí arriba para la gente que tiene mucho dinero. Porque la gente que tiene millones y millones y millones de dólares les interesa un lugar para refugiar su dinero. Es un valor refugio al final Bitcoin. Pero para la gente como nosotros, que realmente estamos aquí para hacer bastante dinero, para que queremos hacer millones de euros, lo que tenemos que hacer es con esos cientos de miles, esos miles o esos cientos de euros que tengas, de dólares, tienes que multiplicarlos. Y el dinero no está arriba, el dinero está abajo. Porque abajo es donde están los proyectos en early stage. Proyectos que están empezando, proyectos que están en ronda semilla, proyectos que empiezan descentralizados, en un exchange descentralizado, porque quieren hacerlo así. Pues tienes que investigar esos proyectos, investiga narrativas y ahí ganarás más dinero. Te lo digo yo y te lo dirá cualquier persona que lleve ya bastante tiempo en criptos. Entonces, luego por otro lado, tenemos ni más ni menos que el índice de miedo y codicia. Este índice de miedo y codicia, de alguna forma está manipulado porque ahora mismo supuestamente estamos en 90% de 100. Es decir, es una locura, estamos en extreme greed. La cuestión es entender de que nosotros, el retail, no está extreme greed. Ahora mismo quien está extreme greed, de alguna forma, es BlackRock. Pero BlackRock no está extreme greed. BlackRock sabe que está comprando en extreme greed. El retail no sabe que está comprando en extreme greed. Por lo que de alguna forma este gráfico de miedo y codicia a mí como que me pierde valor. Es decir, ya no le veo tanto sentido cuando estamos viendo que ya esto de alguna forma está controlado por los grandes bancos. Es decir, Bitcoin seguirá siendo como tecnología un activo descentralizado, pero al final casi la gran mayoría de Bitcoins van a estar en las manos de las mismas personas. Por lo que al final todo lo que queríamos crear con Bitcoin de que fuera el dinero del pueblo va a ser el dinero de BlackRock. Va a ser el dinero de Morgan Stanley, va a ser el dinero de todos los bancos más importantes de todo el mundo. Pero si tú has sido listo y te has posicionado ya sea por esta zona de aquí, esta zona de aquí, pues oye, podrás ganar dinero. Pero no te tienes que olvidar de que cuando tú cambies tus Bitcoin por, en este caso, una moneda fiduciaria o las CBDCs en un futuro, nunca más tendrás satoshis. Por lo que mi forma de pensar es, no quiero perder satoshis, no quiero perder bitcoins. ¿Por qué quiero ahora mismo convertir eso en euros? Si el euro se está devaluando. En este caso, Bitcoin ya no sabes, ahora mismo con toda esa entrada institucional, ya no sabes cuándo va a corregir. Seguramente corregirá, pero todo el mundo ahora mismo está esperando una corrección, una corrección, una corrección. Cuando llegue esa corrección, ¿la gente comprará o seguirá esperando más abajo para volver a comprar? ¿O realmente BlackRock permitirá correcciones? ¿O van a ser simplemente momentos donde el precio va a lateralizar y a tomar por saco? Pensad que ahora mismo estamos compitiendo con algoritmos, no estamos compitiendo ya con traders. Yo antes, cuando empecé con las criptos 2017, 2018, ahí está compitiendo pues con toda la gente que había empezado como yo, pues a ver qué tal. Pues que ahora mismo estamos compitiendo ya con los mejores algoritmos que existen en el mundo, por lo que no van a permitir que un retail como tú, como yo, ganemos dinero. Entonces, la decisión más sabia para mí siempre ha sido de que yo cuando empecé a acumular 2017 Bitcoin es no vender ni un Bitcoin. No he vendido ningún Bitcoin desde el momento.
Porque para mí es mi jubilación y para mí es una forma también de entender de que la riqueza del mundo va a transicionar de alguna forma a un activo y a un recurso muy limitado, que es Bitcoin. ¿Por qué quiero tener euros? ¿Por qué quiero tener dólares? Quiero tener satoshis. Eso es lo que BlackRock ha entendido y que se está callando a unos niveles que, vamos, son locos. Son locos. Y el que no quiere entender de que el mercado cripto está en un punto para hacer muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿vale? Y no soy un moonboy que te va a decir, te vas a ser millonario, sino que te lo digo con los pies en el suelo. Si no eres consciente que puedes ganar mucho dinero, es porque realmente no estás preparado. Y si no estás preparado, es porque no te has tomado en serio estos últimos meses que hemos estado repitiendo. Tienes que trabajar, estúdiate mis vídeos, no los veas, porque ¿de qué sirve ver vídeos en YouTube si luego no lo pones en práctica? La experiencia es lo que tienes que ganar. No tienes que ganar conocimiento. Hay gente que con menos conocimiento gana más dinero porque tiene más experiencia con el poco conocimiento que tienes. Tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero como no tengas experiencia, no vas a saber conducir el coche. Entonces, estás a tiempo. Que Bitcoin ahora mismo esté en ATH, me da igual si está en 40, en 50, que en 100, me da igual. Siempre va a haber tiempo para ganar dinero, porque el dinero ya no va a estar en Bitcoin. El dinero va a estar en las altcoins. En las altcoins, al final, es como, se va a nombrar como el Startup 2.0. Es decir, ya no estamos invirtiendo en proyectitos ni en tokens, estamos invirtiendo en startups, en empresas que tokenizan su proyecto, que venden tokens para financiarse y desarrollar un producto. Ahí está el reto, en encontrar startups del mundo cripto que estén bien, ¿vale? Entonces, como os decía, las instituciones están greedy, pero no nosotros. El retail no ha entrado. Pregúntale a todos tus amigos ahora mismo, haz un ejercicio, pregúntales a todos, oye, ¿te has enterado de que Bitcoin ha hecho ATH? Y muchos te dirán, no. Incluso algunos te dirán qué significa ATH. Si todos te dicen que no, significará una muy buena señal porque BlackRock no está comprando ahora mismo Bitcoins para venderlos ahora mismo, porque es que no han sacado profit. O sea, ellos han comprado, han pumpeado el precio, no ha entrado retail. ¿A quién le van a vender? ¿A ellos mismos? ¿Compro y vendo? No, o sea, están entrando todas las instituciones poco a poco. Lo que pasa es que algunas tardan más que otras. Entonces, cuando realmente veamos que todo el retail quiera entrar en Bitcoin, ya el Bitcoin estará en la luna y a saber si venden. ¿Por qué BlackRock tendría que vender? A lo mejor para vender, manipular el precio hacia abajo y volver a recomprar con más cantidad de dólares. Lo podrían hacer. Pero si BlackRock está transicionando pequeñas cantidades de todo el patrimonio que tienen en dólares, en real estate, en empresas, a lo que sería Bitcoin, es porque realmente han visto que realmente tiene sentido. No es ninguna tontería. Y el retail acabará entrando, porque las visitas de YouTube poco a poco están incrementando, porque mis amigos poco a poco me están preguntando. Solamente hace falta que utilices la lógica para saber lo que está ocurriendo y te darás cuenta de que esto es inminente. O sea, el mercado cripto ha vuelto. ¿Y ha vuelto y de qué manera? O sea, se va a hacer mucho dinero. Entonces, lo que os quería decir, ya para acabar, era los días de beneficio. Bueno, esto es lo penúltimo que os quería comentar. Todas las personas que han comprado Bitcoin prácticamente desde los últimos días, desde ayer, están en profit. ¿Por qué? Pues porque si Bitcoin está haciendo ATH, significa que toda la gente que ha comprado antes está en profit. Pensar un poco en esto, ¿no? Un activo donde todo el mundo está en profit, hostia, qué locura, ¿no? Entonces, puede ser que sea un valor refugio, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, Bitcoin es una Ponzi, ¿no? Porque el que entró antes no es una Ponzi, punto y final, ¿vale? Si piensas que es así, apaga la tele y vámonos. Entonces, el tema de la pirámide de la información significa lo siguiente, y voy a ir rápido porque hay muchas pirámides de la información, una ya la enseñé en OnChain Capital, y esta en este caso, os encantan mis dibujos, yo lo sé, me tomo las críticas muy en serio, así que si alguien me puede decir qué puedo mejorar a la hora de dibujar, me lo decís. La cuestión es que aquí está el que sabe más, ¿vale? Aquí es el que tiene la información que vale dinero. Y aquí tiene el que tiene la información donde no tiene dinero. Flechitas para abajo porque no tiene dinero. Entonces, este tiene que ganar dinero porque él ha comprado pronto y porque toda esta gente aquí ha estado comprando. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo BlackRock es intentar comprar la mayor cantidad de... Voy a ponerlo en naranja. La mayor cantidad de BTCs, ¿vale? Están comprando la mayor cantidad de BTCs que existe en todo el mundo, para vendérselos a estos de aquí. Eso es lo que está pasando. Entonces, ellos lo que están haciendo es comprar, intentar mantener la información en una caja que no salga, pero llegará a un punto donde explotará. ¿Cuándo explotará? Pues seguramente cuando ya Bitcoin esté bastante arriba y todo el retail quiera comprar. Yo quiero comprar. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a prestarles todos los ETFs, ¿vale? A todos los retails. Compra Bitcoin, o sea, invierte en Bitcoin con un ETF.
Sí, un ETF que vale $200.000. ¿Por qué? Pues porque ahí realmente está el juego de BlackRock. Bueno, digo BlackRock porque es un poco el más conocido, ¿no? Pero ahí está el juego, ¿no? De la manipulación de la información y todo esto. Entonces, somos ovejitas de corral, chicos. Vivimos en una Matrix. O sea, no os creáis todo lo que veis por internet. Vigilar muchísimo lo que escucháis, de quién escucháis la información. Porque al final aquí todo el mundo quiere ganar dinero, pero probablemente nadie se quiera preocupar por vosotros, ¿no? Yo al menos sí que me intento preocupar. Intento aportaros un punto de vista un poquito más crítico, más de menos moon boy, de volvernos aquí todos fiesta padre, no, sino que, oye, la realidad también sirve para aprender. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado, esta reflexión os haya gustado. Os recuerdo de que próximamente iré haciendo vídeos bastante interesantes sobre tendencias que salen en el mercado, como os comenté. Y también os recomiendo de que os paséis por el canal de Adrian Sainz, porque próximamente haremos un vídeo de cómo ganar dinero con meme coins. Esto es todo, un solito y nos vemos. Chao, chao.